El uso del nombre de pila o directamente el apodo se está volviendo un recurso cada vez más común en el mundo de la política. Veamos algunos ejemplos nada más. Acá en Montevideo tenemos compitiendo por la intendencia a Vero, Vicky, Mario y Salvador. Pero en otros puntos del país aparece, por ejemplo, Pochocho como candidato a intendente en Rocha o El Churrasco, candidato a alcalde en Ombúes de Lavalle. ¿A qué se debe esta tendencia? ¿Cuánto incide el marketing político? ¿Es algo nuevo o no, pero ahora tiene un impulso diferente? Vamos a conversarlo con dos especialistas. Exacto, estamos en comunicación con Federico Irazábal, sociólogo, consultor político, especialista en comunicación política, y con Javier Massa, filósofo, magíster en comunicación y cultura, director del Departamento de Humanidades y Comunicación en la Universidad Católica. A los dos, buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo están? Aclaremos que están en lugares bien distintos, ¿no? Federico sigue afuera. ¿En qué parte estás exactamente, Federico? En este momento estoy en Puebla, Emiliano. Sí, en México. No se mueve de México. México. En cambio, Javier, que estás en tu casa, todavía no fuiste a votar, ¿qué pasa? Yo estoy en Montevideo, sí, y todavía no fui a votar. Sí, las últimas veces estuve yendo de mañana sobre el mediodía y esta vez dije, no, voy a ir más sobre la tardecita. Hay una cola y digamos un tumulto importante a estas horas todavía, así que voy a esperar un poco más en la tarde. ¿Romina? Javier, tenés que colaborar para que sea una jornada cívica ejemplar. Tenés que ir a votar Sí, temprano. sin duda. Si no empezás a poner nerviosos a los periodistas, ¿viste? Eso de que cuando vamos con el nivel de votación, no sé, llegando a las 5 o 6 de la tarde, es importante ahí que lleguemos tranquilos, ¿no? Claro que estamos en buenos porcentajes, seguramente, sin duda. Bueno, a ver, yendo al tema que hablábamos recién, ¿no? Los nombres de pila, los apodos, los diminutivos. ¿Cuáles consideran que es el principal objetivo de un político al hacer uso, ¿no? de esta estrategia de campaña? ¿Quién quiere arrancar? Primeramente, primero que nada, tiene como objetivo generar una cercanía con el elector, ¿no? El primer objetivo es esa sensación de alguien conocido, de alguien cercano. Estas elecciones municipales tienen un poco eso, ¿no? En Montevideo no tanto, pero en el interior uno se cruza con el intendente en el supermercado, en el almacén, no sé, capaz que toda la semana, o con el candidato por lo menos, que los cruza todos los días. Y ese objetivo es precisamente lograr o reforzar una cercanía que después, bueno, se hace con otros atributos, se busca incrementar a través de otros atributos, ¿no? Mostrar aspectos de la vida personal del candidato. Forma parte de esa construcción de una imagen política de un candidato en la que la cercanía es un atributo cada vez más preciado por los protagonistas. La cercanía, un atributo cada vez más codiciado, decís. Claro, el generar esa confianza, ese clic, que no, porque en definitiva nadie vota a quien no conoce ni nadie confía en quien no conoce. Entonces hay que generar una confianza y una cercanía y bajar, digamos, una serie de barreras, de restricciones que hay entre las personas, y en este caso entre alguien que probablemente no conozcas personalmente, pero que tiene que entrar en tu confianza, tiene que ganarse tu confianza para que lo elijas para elegir cualquier destino. Por lo tanto, si esa persona la llamamos por un nombre de pila, la conocemos por un apodo, sabemos que le gusta jugar al fútbol, que toma mate, bueno, es uno como yo, se parece a mí también me dicen Cacho, o a mí, bueno, Churrasco, no sé si me gustaría que me dijeran, pero Pochocho, conozco a uno, miralo, y al otro. Pochocho, por ejemplo, nos decían, a Pochocho en Rocha es Pochocho, o sea, si le pones el nombre lo matás, porque nadie lo conoce, por el nombre real, no lo conoce. Claro. No lo conocen. Javier, ¿vos qué agregarías? Sí, a ver, creo que sin duda coincido con Federico en esto de que detrás de digamos, es
altamente probable esto de que detrás de la voluntad de la emisión, digamos, si se quiere, de la manera de promocionar al candidato con su nombre de pila, e incluso mucho más claro en el caso del apodo, está como este aspecto de generar cercanía, ¿no? Ahí lo que es interesante quizás es pensar también un poco en otras posibilidades de la recepción. Si bien también coincido con Federico que la principal es esta, ¿no? De decir, mirá, es Pochocho, ¿no? Todos lo conocemos, y que en la elección municipal también eso juega un poco más a favor y reduce los riesgos, porque efectivamente también, digamos, el rango de acción en donde va a estar, digamos, operando ese mensaje es más acotado, porque, digamos, es digamos, en muchos casos es la localidad, ¿no? En los casos de las alcaldías en el interior, por ejemplo, ¿no? O incluso las alcaldías en los barrios en Montevideo. Pero también hay ahí quizás un algo de riesgo en la recepción, en esto de, bueno, pero si es como yo y es tan cercano, entonces ¿hasta dónde puede estar, digamos, capacitado para un cargo que yo no veo como tan cercano, ¿no? O sea, efectivamente, digo, si el intendente es el que tiene que tener la capacidad para ejecutar una serie de acciones y llevarlas adelante y liderar el gobierno municipal, si es tan cercano y si está tan aterrizado, ¿no? Y si es este vecino que yo conozco, quizás en un punto también puede ser un riesgo en la utilización del mensaje que lo aterrice tanto, que lo allane tanto, que lo coloque en un lugar tan horizontal, esta cosa de decir, bueno, pero ¿podrá Cacho con la intendencia, ¿no? O sea, Claro. Cacho que es muy bueno para, no sé, para el almacén o para el club social o para lo que fuera que hace, pero claro, capaz que la intendencia le queda grande, ¿no? O sea, cuando quizás en la recepción del otro lado, cuando uno utiliza el mensaje que quizás está un poco más acostumbrado, que es el del nombre y el apellido, ahí la cosa, si bien genera distancia, es como un poco más, ¿no? O sea, pongamos un caso paradigmático que en vez de ser Cacho fuera, no sé, el doctor Álvaro González, por decir un nombre random, ¿no? O sea, completamente. Bueno, ahí está como la otra cosa, como esa cosa de, el doctor, ¿no? Tiene eso de que quizás puede desempeñar el cargo sin ningún tipo de razonamiento concreto detrás de todo esto. Esto es completamente, digamos, intuitivo y a golpe de ojo, que es y acá Federico lo puede saber mejor que yo, uno de los niveles más importantes en los que funcionan las campañas políticas. Lo medimos en los grupos igual, ¿no? Se mide en focus groups, el nombre, se mide la composición del nombre con el logo. Hay otras razones, es verdad, lo que dice Javier, coincido totalmente, que no todo tiene que ver con generar cercanía. A veces hasta hay razones de economía gráfica, ¿no? ¿Cómo ponemos un nombre tan largo? Yo pensaba ayer, Salvador Esqueloto. Bueno, ¿cómo vendes ese nombre? ¿No? Lo tomo, no importa, pero quiero decir... Bueno, fueron por el lado de Salvador, ¿no? Y capaz que ahí... Es largo, ¿no? Salvador Esqueloto es largo, pero digo, fueron por el nombre, y capaz que ahí la gente capaz que lo conocía más por Salvador. Eso puede ser uno de los casos que puede haber llamado la atención. No era obvio que iba a decantar solo por usar el nombre. ¿Por qué lo conocían por Salvador? Una persona que tiene una trayectoria académica y que probablemente ha firmado todos sus papers y todos sus trabajos de investigación como Esqueloto Salvador. Claro. Por lo tanto, no sé si esa proximidad yo, por lo menos, para mí era siempre Salvador Esqueloto, pero no me hace ruido a nivel comercial, ¿no? Ahora me paso a la parte más comercial y más marketinera de la comunicación política. ¿Cómo vendes un nombre tan largo? ¿Cómo uno hace para que la gente recuerde a alguien tan largo? Y que no sea simplemente Salvador, o Mario, o Vicky, o Pupi, o no sé, como todos los nombres que han dado a lo largo que podemos encontrar un montón. Bueno, ves, ahí mencionaste otro ejemplo, ¿no? En el caso de Vergara, optó por Mario. Sí.
Y Vergara sí es un apellido que estaba recontra instalado hace años, que viene teniendo un protagonismo a nivel político, donde claramente se lo mencionaba por el apellido. Y acá buscó, de alguna forma, cambiarlo y poner exclusivamente Pero el nombre, ¿no? allá vos tenés a Mario Vergara, el economista, el ministro, el senador, allá lejos. Lo necesitas para que sea un vecino de Montevideo, para que sea alguien Ujú. cercano, que camine los barrios, que lo conozcan en tal lado. En La Teja no le van a gritar Mario Vergara, no, Claro. no. Entonces Mario, ¿no? En Malvino le van a decir Mario Vergara, Mario, ¿no? Para llamarlo. Esa cercanía es necesaria. ¿Está bien? Y a veces lo que decía Javier es muy cierto también, ¿no? Tampoco vamos a decir que Cacho, entonces porque es Cacho va a ser un buen intendente. Pero el bajarle a la gente un poco la guardia, y sobre todo en un contexto donde estamos hoy, no tanto en Uruguay, pero un poco alejados de la política, un poco cansados de la actividad política y de los políticos, familiarizarlos, traerlos a lo cotidiano, suma en algunos casos, ¿no? Javier, Sí, Hay otros sí. contextos que son totalmente opuestos, ¿no? Donde en realidad los candidatos siguen siendo el doctor fulano de tal o la doctora fulana de tal. Y Ujú. eso Claro. rinde mucho. Claro. Porque Sí, hay sí. también un tema de jerarquía, ¿no? En Uruguay existe este que va a ser un crash y vive acá a la vuelta, Claro. Mm. Sí, sí, ¿no? es un delgado Sí, claro. equilibrio, ¿no? Entre mantener la cercanía y una imagen esa de liderazgo o de seriedad, capacidad, ¿no? Que una cosa no tiene o vas por un delgado equilibrio, ¿no? O si no, como dicen ustedes, bueno, acá vale la pena, un diferencial de este candidato puede ser al revés, ¿no? Mostrar su capacidad, su preparación para el cargo que va a ocupar. Javier, ibas a acotar algo y te Sí, corté. no, es que coincido en las observaciones de Federico. Esto, si se quiere, es como también un comentario o una observación como a colación de estas y complementaria de cómo venimos experimentando de modo creciente en política y sobre todo en lo que tiene que ver con comunicación política, esta tendencia a, a allanar la figura del candidato, ¿no? A acercarla, a horizontalizarla frente a, digamos, tendencia a jerarquizar, digamos, la figura del candidato, por lo pronto, en términos comunicacionales, ¿no? O sea, esto de elevarlo por sus capacidades de gestión, por su capacidad de formación, ¿no? Pareciera no ser tan redituable en términos electorales a la estrategia de llevarlo al llano, de llevarlo a la relación de que puede ser más parecido a mí. Por lo pronto, y coincido con Federico también acá en esto, en nuestro contexto, en Uruguay, podemos ver que hay una tendencia a esto en la comunicación política. Y creo que un lugar donde que es particularmente susceptible a este tipo, digamos, de retórica, es el caso de las elecciones municipales, porque pareciera incluso tener cierto asidero, en términos, si se quiere, racionales, la estrategia de decir, bueno, necesitamos a alguien que esté en el llano, que sea un vecino más, como decía Federico recién, para que conozca desde el llano y con la misma perspectiva que yo los problemas que hay que enfrentar y digamos, las cuestiones que tenemos que resolver, Mm. ¿no? Y quizás, claro, y después en esto es donde los razonamientos se desvanecen y priman otras cosas, ¿no? Porque a este razonamiento de hecho le falta, bueno, pero si es un vecino más, ¿por qué habría de tener estrategias que de alguna manera lo capaciten a resolver estos problemas distintas a las que puede tener el otro vecino que no se está postulando, ¿no? O sea, pero claramente, digamos, quizás el razonamiento no tiene tan largo tiro en esto, ¿no? Pero hay una tendencia importante en el allanar a los candidatos, digamos,
en detrimento de la estrategia que se quiere como de elevarlos o de jerarquizarlos por cuestiones que no sé, el doctor o el economista o quien fuera, ¿no? Bien interesante lo que están diciendo. La última consulta va por el lado de... La otra vez, hace unos días, hablábamos de esta nueva tendencia que veíamos como con más impulso o que se estaba visualizando más en la campaña. Pero también en aquel momento varios oyentes decían, ojo, pero esto no es nuevo, ¿no? Pienso, Tabaré presidente. Tabaré, no era Vázquez. No, y hay antecedentes Mujica. más atrás todavía, ¿no? Wilson. En el año 71, 1971, Wilson Ferreira Aldunate era Wilson. Y Carlos Julio Pereira era Carlos Julio. Y si todavía vamos más atrás, encontramos un apodo en juego muy potente, que fue el de Chicotazo, en lugar de José Nardone, ¿no? Así que esto nuevo no es. Lo que parece es una tendencia que se ha acelerado enormemente, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Extendido, ¿no? Yo pienso, hay departamentos, por ejemplo, donde ahora pienso en el departamento de mis orígenes familiares. En Flores tenés a Diego y a Armando, que son los dos candidatos que están con más chance de ganar la intendencia. Los dos usan el nombre. Antes habían casos, pero bueno, como decíamos, ¿no? Figuras muy fuertes, reconocidas, hasta incluso por sus apodos. Pero acá tenés en Montevideo los tres candidatos del frente usan los nombres. En la candidata del Partido Colorado por la coalición usa su nombre, también. Entonces, esto se ha extendido, ¿sí? Y evidentemente tiene que ver con esa necesidad que los políticos tienen de meterse en nuestra vida, en nuestra cotidianidad más fuerte. Y eso es a partir de la confianza. Se da incluso en otros ámbitos. Con Javier hemos compartido la docencia universitaria y a nosotros la mayoría nos dicen che profe, ¿no? Con suerte. Y ya no es profesor Massa. En otra época nos entrabas al salón de clase y era el profesor fulano, el profesor Mengano, no lo escuchábamos. Esto obedece también a un cambio de época y a un cambio en la manera en cómo nos tratamos. Uruguay es muy horizontal en ese sentido. ¿No? Nadie es más que nadie. Bueno, corre también para la forma en la que nos tratamos y nos nombramos. Sí, ahí complementando esto que decía Federico, también me quedaban sonando los casos que recién mencionabas, Emiliano. Me surgía la interrogante de en qué medida la elección en términos de campaña termina siendo causa o consecuencia en términos de en relación a la tendencia. O sea, ¿a qué me refiero? Creo que en el caso, por ejemplo, de Chicotazo o de Wilson, ¿no? O incluso en los casos de Mujica o de Tabaré, quizás hay una elección en base a que el candidato ya tiene un trayecto y viene, digamos, recorriendo un camino de reconocimiento político en el cual se lo conoce a través de, ¿no? Exacto, o sea, en el caso de Nardone creo que es clarísimo, ¿no? Y entonces el término de campaña termina siendo consecuencia de ese trayecto de reconocimiento político en base al apodo o en base al nombre, en el caso de Wilson, por ejemplo, que venía recorriendo el candidato. Creo que lo que está sucediendo ahora es donde digamos, vemos casos en donde se invierte el orden, ¿no? Y vemos candidatos que quizás, digamos, no tienen un recorrido político tan extenso, ¿no? Y de repente optan directamente por ir con el nombre como su primer espacio de reconocimiento en términos políticos, o incluso también, como mencionaban Federico y Romina en la intervención anterior, el caso de Vergara, que tiene un recorrido político y opta por cambiarlo, sí, ¿no? Digamos, y ahí uno puede sí quizás intuir algo de fuerza de la tendencia digamos, de marketing político,
como obrando a favor de la decisión, y no este otro recorrido que era, bueno, yo construyo, ¿no? En base al nombre, en base al apodo, y eso termina siendo digamos, lo que causa que yo opte por eso en la campaña, ¿no? O sea, capitalizar el reconocimiento versus ganar el reconocimiento, ¿no? O sea, Sí. creo que ahí hay como dos cosas distintas que podemos empezar como a diferenciar. Sí. Lo que parece claro, y con esto creo que estamos llegando ya al final, es que lo que no se usa, ha dejado de usarse, es el apellido solo, ¿no? El apellido solo, porque esa es una fórmula, ¿no? Hace un rato, a propósito de Esqueloto, cuando planteaba la pregunta Romina, Federico decía, bueno, pero poner Salvador Esqueloto sería muy largo, y entonces optó este candidato por largarse con nombre de pila, pese a que en todo caso, capaz que se lo conoce más por su apellido. No dijo, pongo Esqueloto, optó por abreviar con Salvador. ¿Quién está candidateándose hoy con su apellido solo? Sería bueno hacer esa otra pregunta, ¿no? Porque antes era toda una lógica. Yo mencioné la política previa a la dictadura, pero En Canelones, en el frente era Sereñi, sí. no era Liber, ni siquiera Liber Sereñi, era Sereñi. Bueno, Crotogini era Crotogini. En el Partido Colorado, Pacheco, ¿era Pacheco o Pacheco Areco? Pero era Pacheco. En el Partido Nacional, Aguerrondo, apellido, ¿no? Parece que esa práctica se ha ido como esfumando, ¿no? Ahora estábamos haciendo la lista acá en la producción. Lema es Lema intendente, ¿no? Martín Lema. Bueno. Y Leñani también en Canelones no es Francisco, no es Pancho, es Leñani. Leñani intendente. Bueno, son las excepciones. Creo a ver qué dice. ¿Sí? No, perdón, que creo apunta a esto para cambiar de contexto. Se estaba pensando ahora en esto en la intervención anterior de si es causa o consecuencia, y cómo el contexto puede influir en eso. En Estados Unidos, por ejemplo, parece impensable hoy que un candidato pueda, hacer campaña con el nombre de pila, ¿no? Uh-huh. Por lo pronto, en la última campaña fue bastante claro en esto de que Kamala, de hecho, era más Kamala que Harris, y cuando pasó a ser candidata, pasó a ser Harris, ¿no? Y no fue la campaña en base a su nombre de pila, por más de que ella tenía un camino recorrido donde era bastante reconocida por el nombre de pila, ¿no? Entonces, es interesante esto también de poner los contextos en juego, en cuán viable es, y yo creo que también ahí pasa por quién se anima a ser el primero, ¿no? En decir, bueno, salgo y voy con el nombre, y rompo la tendencia y veo hasta qué punto me termina de rendir. Javier Massa, Federico Irazábal, gracias a los dos, ¿eh? Un gusto. Un gusto, Romina, un gusto volver a verte, Javier. Un abrazo grande. Un Igualmente, abrazo. Federico, abrazo. Seguimos Que en pasen contacto. bien. Gracias. Hasta una próxima. Hasta luego. Gracias.